Capítulo 100 del curso bíblico recorrido por las Sagradas Escrituras, por los 4 Evangelios y Hechos de los Apóstoles. Seguimos recorriendo el capítulo 8 del Evangelio de San Juan y vamos por los versos 31, donde dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué difíciles les resultaron a Jesús sus seguidores. Confrontaban sus enseñanzas, no le creían, lo rechazaban, lo juzgaban. En fin, le hacían la vida imposible con tanta recriminación, ya que le refutaban todo. Aún así, él seguía enseñándoles las verdades del reino. Mire lo difícil que fue arrancarles sus creencias arraigadas en ellos por la tradición y la ley que habían puesto a Abraham como padre, aún mayor que el mismo Hijo de Dios. Fíjese cómo los confronta Jesucristo y les dice que antes de ser hijos del padre Abraham, más bien son hijos del mismo diablo. Entonces Jesús les dice en el verso 37, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sois de vuestro padre el diablo. Verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Los fariseos se chocaron mucho cuando les dijo que su padre era el diablo. Entonces ellos arremeten contra él y le dicen: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Qué episodios tan duros y difíciles los que les tocó vivir a Jesús por causa de los fariseos. Póngase un momento en su lugar. Si usted fuera pastor y sus ovejas le increparan de ese modo y de manera permanente, ¿qué hubiese hecho? ¿Habría soportado ese ministerio? ¿Habría soportado a esas personas que le dijeran en su cara que tiene demonios? Pero Jesús le seguía diciendo que solo el que lo recibiera a él tendría vida eterna. Verso 51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonios. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarde mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? 54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Verso 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Varias veces Jesús hizo milagros en sí mismo, que asombraban a todos los testigos y los que luego escuchaban estas hazañas extrañas, como en el caso del verso 59, cuando Jesús se les escapa haciéndose invisible para pasar en medio de ellos, en el momento en que le iban a lanzar piedras y nadie lo vio. ¿Recuerdan el episodio en el que Jesús caminó sobre las aguas? En el que tras
transportó toda una barca con sus discípulos de una orilla a otra en un instante. También se le apareció a todos en la otra orilla sin haber utilizado una barca. ¿Recuerdan cuando se transfiguró en el monte? Cuando traspasó una pared después de su resurrección para encontrarse con sus discípulos. Cuando se les acercó repentinamente a las mujeres que le buscaban y a los discípulos que iban camino a Emaús y luego desapareció. Y todas las veces que apareció después de resucitado. Todas estas señales hizo en medio de ellos y muchos no creían en él, como Tomás, que dijo: hasta que no meta mi dedo en su llaga, no creeré. Jesús tuvo que enfrentarse con la incredulidad de sus hermanos, de sus discípulos, de los fariseos, de los maestros de la ley, de los sacerdotes, en fin, de todos los que lo rechazaron. Pero todo el que le recibió le dio potestad de ser hijo de Dios. ¡Aleluya! ¿Y usted, si cree en el Hijo de Dios? ¿Cree que murió y resucitó? ¿Cree en su segunda venida? Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Si cree en Jesús, será salvo usted y su casa. ¡Aleluya! Recíbalo hoy como su único y suficiente Salvador. Acéptelo en su corazón y confiese con sus labios que Él es su Señor y Pastor. Aleluya. Amén.